estamos en esta capilla que nos parecía que era el escenario idóneo para lo que viene a continuación, que es la ponencia de Chema Miranda Boto, José María. No sé si me permites llamarte Chema. Bueno, vamos, lo que surja, lo que surja. Bienvenido, ¿eh? Un gustazo. Bueno, estás en tu casa, además, oye, es de Oviedo, así que mejor que mejor. No va a estar solo, sino que una de las grandes novedades y en este experimento maravilloso que estamos todos deseando vivir hoy, la acompañan la soprano Ana Nebot y el pianista Julio César Picos, que están por allí detrás, al lado del piano. Y bueno, les decía yo que teníamos mucha expectación porque esto es algo novedoso, porque José María, Chema, nos sorprende siempre. Yo estoy en condiciones de afirmar que estamos ante un ponente absolutamente singular y si no, luego al final de la ponencia lo comentamos si queréis, pero yo creo que os va a sorprender y además ya se ha convertido en habitual en esta escuela de verano, que todavía es muy joven, solo son 2 ediciones, en las 2 hemos contado con él y yo creo que esta relación va para largo. Mientras me dejen. Yo creo que sí, que le vamos a ir dejando y si no ya se invita a él, Alba. Bueno, por comentar así unas líneas sobre José María Miranda Boto, él es catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Santiago de Compostela, es licenciado de Derecho en esta casa, en la Universidad de Oviedo, con premio fin de carrera y doctor europeo con premio extraordinario. Cuenta con una sólida trayectoria académica y de investigación. Es autor de más de 200 publicaciones especializadas, director de manuales de referencia en Derecho del Trabajo y en Derecho Social de la Unión Europea y ha participado en numerosos proyectos europeos y nacionales. Y le acaban de nombrar asesor independiente del Parlamento Europeo, que me lo acaba de comentar. Así que la lista es extensa. Y además, pues José María Miranda Boto es un humanista de pura cepa, un hombre con una sensibilidad cultural muy especial y muy acusada, que entiende el derecho como parte de la cultura desde una visión interdisciplinar. Tanto es así, tanto le gusta las artes, la música clásica, la ópera, que es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Amigos de la Ópera de Santiago de Compostela. Y es autor de un artículo, voy a leer literalmente el título, Docencia, Derecho, Ópera, prima la música, poi le parole, en el que demuestra cómo la ópera, desde Mozart hasta Ver, puede convertirse en una herramienta muy poderosa y extraordinaria para entender contratos, despidos, discriminación o relaciones de poder en el ámbito laboral. Pero hay más, porque su lado más fanático y apasionado, y si me lo permites lo voy a decir, friki, pues va mucho más allá, ya que José María Chema Miranda Boto es uno de los mayores expertos mundiales en la obra de Tolkien y el derecho. A eso sí. Con varias publicaciones al respecto, una de ellas con un premio muy prestigioso a nivel internacional que solo posee él en España, concedido en Estados Unidos en el 2024. No voy a decir el nombre porque es muy largo, es muy en inglés y por no trabarme. Y además ha impartido conferencias sobre el derecho en la Tierra Media por universidades de medio mundo, ha organizado hasta cenas temáticas y ha escrito, ojo, publicaciones sobre la cerveza en la obra de Tolkien. Así que este hombre da para mucho. Estamos, por tanto, ante un catedrático que pasa con absoluta naturalidad del Estatuto de los Trabajadores al anillo único de las directivas europeas a las áreas de Puccini. Una combinación que incluye el rigor académico, obviamente, pero también esa sensibilidad cultural que hacen de él pues, un ponente extraordinario, único y que esta tarde nos va a sorprender a todos y todas. Así que yo creo que es momento de darle la palabra y que comience. Chema. Bien, pues muchas gracias. La verdad es que después de esta presentación solo puedo decepcionaros, ¿verdad? Estáis esperando. Me gustaría ser ese personaje colosal al que mi amabilísima presentadora ha descrito, pero siento decir que no, que soy pues, un simple aficionado a la música, abonado a la Ópera de Oviedo desde 1995 hasta 2007, que me marché
a vivir a Santiago y donde, pues, como ya he contado, me he integrado en la junta directiva de los Amigos de la Ópera de mi actual residencia. Tengo que empezar, naturalmente, agradeciendo a la directora académica Alba García Torres y a José Manuel Zapico por volver a invitarme, a pesar del riesgo que corrieron el año pasado con mi primera charla sobre derecho, fantasía y ciencia ficción. El hecho de que 2 personas hayan repetido desde aquella sesión pues me llena de gusto. La verdad es que con esta silla tan magnífica en la que me encuentro, me gustaría pedir permiso a la dirección para cambiar el tema de mi conferencia y hablar de la Casa de Austria y el Conde Duque de Olivares, por ejemplo, que sería lo más apropiado, ¿verdad?, para esta silla fantástica. Pero no, voy a hablar de una de mis pasiones y que pone en cierta medida el elemento lúdico a esta segunda escuela de verano laboralista, Anita Sirgo. Las conferencias, las intervenciones de esta mañana han sido pues, como el mejor menú asturiano que uno pueda concebir, ¿verdad? Ha habido pastel de cabracho, ha habido fabada, después cachopo, es decir, ha habido mucha comida para el cerebro. Yo ahora soy la ronda de chupitos a los que invita a la casa, es decir, yo no alimento, yo no aporto al menú principal, pero voy a intentar ayudar a digerir en esta hora de la siesta para luego ya enganchar con el fútbol esta noche. Y me encanta que la Escuela de Verano Laboralista Anita Sirgo me invite a hablar de estos temas que se salen de la ortodoxia docente, porque me parece que eso es la extensión universitaria. Yo invito a todos los que salgan después por la puerta principal de la capilla a fijarse en la placa que hay a mano derecha de la entrada del Paraninfo, donde se recuerda a los profesores de la Universidad de Oviedo de finales del siglo XIX, los que crearon ese concepto de la extensión universitaria, cómo tenemos que contar algo un poco distinto de lo que decimos en clase. Y eso yo lo conecto con la idea del pensador italiano Nuccio Ordine sobre la utilidad de lo inútil. En un mundo donde estamos obsesionados por todo lo que es monetizable, de todo lo que tiene una traducción en el mercado de trabajo, permítame, qué aberración de expresión, mercado de trabajo, los economistas nos han ganado la partida. A los juristas, si son trabajadores, no es un mercado. Pues bien, frente a ese mundo donde todo es dinero, necesitamos un mundo donde haya más belleza. Donde en lugar de estar viendo cómo todo lo que se ve en el aula, todo lo que se ve en la universidad, tiene que tener un efecto en nuestro currículum, tenemos que abrir un espacio, pues, primero para decir, para nuestras almas. Y entonces me encanta que la Escuela de Verano me conceda el placer de disertar sobre esta utilidad de lo inútil, como son las relaciones laborales en la música clásica. Es un título engañoso, así que voy a empezar aclarando qué es lo que no voy a hacer. Lo que no voy a hacer es analizar el repertorio lírico, ir diciendo si Fígaro tiene un contrato de servicios en el Barbero de Sevilla o si tiene un contrato de servicio doméstico en las bodas de Fígaro. ¿Por qué? Pues porque la ópera en el fondo ha sido un género refractario al trabajo. En la ópera hay princesas, hay sacerdotisas, hay dragones. O sea, si pensamos, por ejemplo, en la temporada de la ópera de Oviedo que vamos a tener a partir de septiembre, en Sor Angélica tenemos una monja, en María Estuarda tenemos 2 reinas discutiendo, Manon Lescaut, una chica a la que no le gusta mucho trabajar y querría ser influencer, Macbeth maravillosa, pero trabajar no trabajan, y terminamos con Così fan tutte, que son 6 señores con ingresos enormes preocupados por el amor. Así que si mi charla fuera las relaciones laborales en las óperas desde Peri, gracias, hemos terminado, muchas gracias por estar, por favor, mi cheque, ha sido un placer ser invitado. Si habláramos de zarzuela tendríamos mucha más miga, porque la zarzuela, que es el género español lírico por excelencia, siempre ha tenido mucha mayor receptividad a lo que estaba pasando. O sea, a mí me encanta el ejemplo de Gigantes y Cabezudos. Gigantes y Cabezudos se estrena a finales de 1898, cuando acaba de terminar la Guerra de Cuba, y ya hay un coro de repatriados, los soldados que vuelven de la Guerra de Cuba. La zarzuela ha sido siempre una reacción mucho más próxima a lo que estaba pasando. El gran ejemplo es la Gran Vía, de la que hablaremos más tarde. ¿De qué me voy a ocupar yo, entonces, dado que no voy a hacer eso? Pues voy a poner el acento laboralista en la actividad
de los músicos. Porque aquellos que están ahora allí sentados, los artistas, son trabajadores. Y vamos entonces a ir viendo a lo largo de esta sesión cómo en la música clásica, en mi pasión, anoche me proponían hacer un derecho del trabajo en Pink Floyd. Yo tuve que decir, lo siento, no entra en mis competencias. Vamos a ir viendo cómo algunas de las estructuras del derecho del trabajo, y sobre todo me voy a centrar en lo colectivo, encajan en el trabajo de los músicos de eso que a mí me gusta. Claro, de la música clásica. ¿Qué es música clásica? Si fuéramos estrictos, sería la música del periodo del clasicismo. Estaríamos hablando de Haydn, estaríamos hablando de Mozart, de ese periodo tan centrado en Viena a finales del XVIII. Pero claro, eso ha ido evolucionando y si cogemos el diccionario, el de la Real Academia, nos dice, dicho de la música y de otras artes relacionadas con ellas, de tradición culta. Música académica, música culta, docta, seria, erudita, formal. ¿Qué encaja en esto que estoy diciendo? No conozco nada mejor que la Passionata. Podría escucharla todos los días. Qué música asombrosa, sobrehumana. Siempre me enorgullece, quizás con una ingenuidad infantil, pensar que la gente puede hacer tales milagros. Pero no puedo escuchar música muy a menudo, me afecta a los nervios. Quiero decir cosas dulces y tontas, y acariciar las cabecitas de las personas que viviendo en un infierno asqueroso pueden crear tanta belleza. Hoy en día no puedes acariciar a nadie en la cabeza, te podrían morder la mano. Por lo tanto, hay que golpear las cabecitas de la gente, golpear sin piedad, aunque idealmente estamos en contra de hacer cualquier violencia a la gente. Qué trabajo endiabladamente difícil. Esta cita le habría gustado a Pacheco porque es de Lenin. Esto es lo que Lenin opinaba de la Sonata 23 de Beethoven, cuyo principio acabamos de escuchar. Que Beethoven es clásico, pero ¿qué utilizamos para decir que algo es clásico? ¿El sitio en el que se toca? ¿El tiempo en el que se compuso? John Williams ha dirigido la marcha imperial del Imperio Contraataca en el Musikverein de Viena con la Filarmónica de Viena. ¿Estamos ahí en clásica? Por el tiempo. La última obra de Shostakovich, sus canciones sobre sonetos de Miguel Ángel, se estrenó después de que los Beatles estuvieran ya disueltos. Es el tiempo el que nos marca qué es la música clásica. Shostakovich, otro. Caos en vez de música. Lady Macbeth de Metens, que es tosca, primitiva, vulgar. Una cacofonía de música nerviosa, convulsa y espasmódica. Shostakovich ignoraba las exigencias de la cultura soviética y se preocupaba poco por su público. Decía aquel editorial de 28 de enero de 1936. El poder de la buena música para contagiar a las masas se ha sacrificado en aras de un intento pequeño, burgués y formalista de crear originalidad mediante payasadas baratas. Es un juego de ingenio que puede acabar muy mal. Y este es el único fragmento de crítica musical que conservamos escrito por Joseph Stalin, que también tenía una relación próxima y un tanto tensa con los autores para esta cuestión, sobre todo por parte de los autores. Después Shostakovich respondió a esto con su quinta sinfonía, titulada La respuesta creativa de un artista soviético a la crítica justificada, que pasó a la historia. Pues como ven, a Lenin, a Stalin les interesaba la música. Dado que tenemos ya entonces una idea aproximada de qué es la música, voy a empezar mi análisis laboral. Voy a omitir casi todo lo relacionado a las personas como individuos. En el ámbito subjetivo del Real Decreto 1435/1985, que es el que regula el trabajo de los artistas, no se ocupa solo de los músicos, sino de mucho más personal. Pero la idea con la que yo quiero que se queden es que cuando los artistas cantan, tocan para nosotros, los artistas jurídicamente, de cara al público, trabajan. Y yo le propuse a Chema hacerla
una persona que se sube a un escenario muchas veces sin derecho a tener los días de permiso de cuando fallece un familiar, o como le pasó a Julio César, que se cayó el mismo día de la función, ¿no? En Basilea, estas navidades, y se tuvo que ir a casa sin cobrar un duro por ese trabajo que pudo hacer, ni tampoco pudo cobrar una baja laboral al uso, ¿no? Pues creo que quiere muy bien esta canción. Bien, está claro, nuestros artistas no son seres de luz, son trabajadores, son personas, necesitan comer, pero la música no suena sola. En el Real Decreto 1435 están todas las actividades, incluidas todas las actividades técnicas y auxiliares que se desarrollen de forma estructural o permanente por la empresa, aunque sean de modo cíclico. Y además tenemos que añadir acomodadores, personal de taquilla, personal de limpieza de los teatros, es decir, las relaciones en la música clásica, las relaciones laborales en la música clásica abarcan a un conjunto de personas muy, muy amplio. En el libro que me propongo escribir a lo largo del año que viene, si dejo de leer tanta jurisprudencia y perder el tiempo con cosas útiles, quiero analizar esto pues, con mucho detalle. Un simple botón de muestra es la figura del director de orquesta, ¿no? ¿Qué hay más clásico, más emblemático que ese señor mal encarado con mucho pelo que se sube con un chaqué o un traje de cura al podio y con el mágico gesto de su mano nos llena de sonido? Bien, pues el régimen jurídico de los directores de orquesta es una ensalada en España. Así simplemente, pues a bote pronto. El director artístico y musical de la Real Filarmonía de Galicia, que es a cuyos conciertos acudo yo, son contratos de la ley de contratos del sector público. El director titular de la OSPA, pues la Sinfónica del Principado, donde estamos, tiene un contrato de alta duración, de alta dirección, pero el gerente de la OSPA tiene la categoría de director general de la Administración del Principado. Son personal de alta dirección, y es una pena que se haya marchado la profesora Martínez Moreno, que es la gran especialista en esta cuestión. Claro, ¿qué es un alto directivo? Pues como nos dice el Real Decreto 1382-1485, quien tiene poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa y relativos a los objetivos generales de la misma, con autonomía y plena responsabilidad solo limitadas por los criterios e instrucciones directas emanadas de la persona o de los órganos superiores de gobierno y de administración de la entidad que respectivamente ocupe aquella titularidad. ¿Es un director de orquesta un alto directivo? ¿Qué tiene que hacer un director de orquesta? Julio, ¿cuánto afinamos? No me gusta, quiero 4.40, que Goebbels les decía que era la mejor tonalidad. 4.32 para que las sopranos no lleguen tan reventadas al la, 4.40 para que todos los metales de la quinta de Mahler suenen maravillosos. Pues claro, esa es una de las decisiones más importantes. O la de tú no tocas, las broncas
de Arturo Toscanini. Hay una versión maravillosa del Requiem de Verdi, la grabación de la NBC de 1951, donde en pleno ensayo se le oye gritar a los metales en el dies irae, più forte, più forte. Los directores de orquesta son unos acosadores natos de manual y el que está teniendo enormes problemas, por ejemplo, últimamente es John Elliot Gardiner, que ya lleva 2 denuncias por acoso en 2 años. Pues no pensemos ya lo que hacían los colosos como Karajan, como Toscanini o como Carlos Kleiber, que tenía una manera particularmente dura de humillar a sus músicos. Hay una anécdota famosa, la de «Usted volverá a dormir a su casa y yo no olvidaré jamás cómo ha desafinado en el compás 48». Claro, si esto se le dice a un trabajador, pues ya podemos estar empezando a pasearnos por un acoso moral en repetidas ocasiones. Pues diseñar la programación. ¿Vamos a tocar la quinta de Beethoven o la quinta de Mahler? Lo digo yo. Vosotros no tocáis mañana. Vosotros, rotación, vosotros sois los que subís ahí. Las funciones del director de orquesta, en definitiva, pues son algo realmente interesante. Por el lado empresarial también hay mucho que decir, porque la empresa en la música clásica no responde a los patrones sobre los que se creó el derecho al trabajo. Ya sabemos todos perfectamente que la condición jurídica no influye en la condición de empresario, pero pensemos que hemos pasado de tiempos donde la ópera la encargaba la Camerata Bardi para que Jacopo Peri inventara la primera ópera, la Eurídice, a José II encargándole a Mozart el Rapto en el Serrallo, la primera ópera que yo vi en el Campo Amor, el 9 de octubre de 1995, a la época de los grandes empresarios teatrales como eran Domenico Barballa o Bartolomeo Merelli en el San Carlos de Nápoles o en la Scala de Milán, a un momento en que casi todo el empleo musical es empleo público, por lo menos en España, porque básicamente el empleador privado que busca ganar dinero haciendo música clásica en España se llama José Luis Moreno. Desde que José Luis Moreno dejó de tener como empresario el Teatro Calderón, se acuerdan todos de Rockefeller, ¿verdad? Pues Moreno es el único tío que se ha jugado su dinero para hacer ópera. ¿Con unas condiciones laborales? ¿Alguien puede demandarme? No. Bien. Esto lo censuramos en el vídeo, por favor. Condiciones laborales dudosas. Ibermúsica también lo hace bien. ¿Pero quién organiza óperas? Ayuntamientos, fundaciones, asociaciones de amigos de la ópera, es decir, sujetos de una naturaleza variadísima. Tan variada que, por ejemplo, la orquesta que yo creo que es la más famosa del mundo, no necesariamente la mejor, pero sí la más famosa, la Filarmónica de Viena, es una cooperativa. Es una cooperativa a la que se entra por cooptación. Una vez que has estado tocando 3 años en el foso de la ópera, puedes examinarte para que el resto de la orquesta diga tú eres digno de entrar con nosotros y pasar a formar parte del equipo de la Dösendorfer Straße número 12. Y ya que estamos con la Filarmónica de Viena, vámonos al gran repertorio. ¿Cuál es la sinfonía más famosa de la historia? Quinta de Beethoven, el anuncio de Bonduel. ¿Cuántos de ustedes han pensado judías verdes mejillón? Qué manera de acabar con esta música, pero recordemos que esta música en código Morse, esos acordes que acabamos de oír, es la V de la victoria con la que se anunció el desembarco de Normandía en aquel momento. Bien, cuando Beethoven hizo esto en 1808, 2 trompas en mi bemol y en do, 2 trompetas y 3 trombones. Trombón alto, trombón tenor y trombón bajo. Esto solo para el 4º movimiento, que por cierto es la melodía de llamada de mi móvil. Claro, si la dirige Gustav Mahler, ya estamos doblando las trompas. Hemos pasado de las 2 trompas de Beethoven a 4 trompas con Mahler. Y si el propio Mahler compone una quinta sinfonía, su propia orquestación es algo tan loco como 6 trompas, 4 trompetas, 3 trombones y una tuba. Si son aficionados a conciertos de música clásica, estoy seguro que han oído desafinar alguna tuba. Perdón, una tuba no, una trompa. Yo no he oído desafinar nadie más que la trompa. Recuerdo el Giulio Cesare de Händel, aquí perfectamente en Batacito en Ascosto, la gran aria con acompañamiento de trompa y el tío asesinándolo. ¿Por qué? Porque las orquestas, solo por supuesto la de Viena, las orquestas españolas no tienen plantilla suficiente
para tocar todo el repertorio. La OSPA en este momento tiene, por ejemplo, 4 trompas, 2 trompetas, 2 trombones, un trombón bajo y una tuba. Si quieren tocar la quinta de Mahler, necesitan contratar refuerzos. Necesitan contratos temporales. Contratos temporales de personas que normalmente no están integradas en una orquesta y que pueden no estar al nivel de la obra que estamos tocando. Así que uno de los temas que yo me propongo explorar es remozar el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores para permitir que pueda haber cesiones de trabajadores entre orquestas. Que no solo sean los equipos de fútbol los que se presten a jugadores, sino que yo voy a poner la quinta de Mahler, yo ese mes estoy poniendo la serva padrona, te presto mis trompas. Y tú estás haciendo el Orfeo de Monteverdi y necesitas un viola de gamba, yo tengo a mi viola de gamba que no está tocando, y entonces así estableceríamos pues, unas bolsas de músicos que pueden ser requeridos por otras orquestas y conseguiríamos condiciones más estables de trabajo y, lo que importa, una función musical mejor. El último punto que quiero tratar en la dimensión individual tiene que ver con la extinción del contrato de trabajo. Porque normalmente cuando hablamos de música clásica nos olvidamos del individuo pequeño. Vemos a la orquesta y pensamos en Karajan. Vemos el escenario y pensamos en María Callas, sobre todo tu hija, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto en el fondo, y es parte de la magia de la música clásica, habla de divos y sobre todo habla de divas.
¡Ay, las divas! Sin ellas no habría ópera. Pero claro, el concepto de la diva ha cambiado mucho. Y determinadas conductas que antes eran aceptables hoy son terriblemente discriminatorias. Por coger un solo caso, a la soprano Deborah Voigt la habían contratado para cantar la aburridísima Ariadna Naxos en el Covent Garden. Deborah Voigt respondía al patrón tópico de una soprano, es una mujer muy voluminosa. Y el director de escena decidió que tenía que entrar en una petit robe noire, pequeño vestido negro de Chanel, porque quería que su Ariadna no solo cantara, sino que luciera en el escenario. ¿Qué hicieron? Despedir por su obesidad mórbida a Deborah Voigt y reemplazarla por Anne Schwanebilms, que por otra parte canta divinamente. Yo lo vi en Otelo en Londres en 2009 y es fabulosa, pero la cuestión es que la voz de Voigt es mejor que la voz de la otra soprano. Y si cogemos la jurisprudencia Kaltoft sobre obesidad mórbida como discapacidad, esa conducta es un despido nulo de manual. Pero claro, en la música, sobre todo en la música vocal, siempre ha existido por influencia italiana una causa de extinción del contrato unilateral y sin causa que desafía todo lo que explicamos en el aula a este propósito, y es lo que se llama clásicamente la protesta. La protesta es básicamente decir, tú no vales, no me gustas. No tienes el alma de la condesa en las bodas de Fígaro, no te quiero en mi producción. Sin excusas, no me gustas. Y dirán, pero esto es súper arbitrario. Bien, así ha sido la música siempre. George Solti echó, por ejemplo, a Tito Gobbi de un montaje de Otelo porque había ido a ensayar a su casa y tenía un cachorro de león suelto por casa. Y el director decidió que él no trabajaba con nadie que tuviera leones por casa. Llega otro cantante, Ettore Bastianini, a un ensayo. Otelo, otra vez Otelo está agafado. Esta es la del pañuelo, no, tú, fuera. Ojalá pudiera hacer yo eso en clase. Tú, fuera. Bien, ¿esto se sigue haciendo? Sí, y encima tenemos sentencias. Maravilloso. Sala de lo Social del TSJ del País Vasco de 20 de febrero del 18. No voy a decir quién fue la soprano implicada en esto, aunque no le he perdonado que me cancelara una Manon aquí en el Campo Amor en 1999. No hay mal que por bien no venga. Si alguien fue aquella Manon, recordad el espléndido debut en Oviedo de Ángeles Blancas, que estaba en su mejor momento, nos dio una Manon de locura. Bien, pues esta soprano, cuyo nombre no voy a pronunciar como si fuera un Voldemort cualquiera, fue contratada por ABAO, por la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera, para cantar el Don Giovanni en el Euskalduna. Y la directora de orquesta, y os fijáis cómo de repente hemos cambiado un poco todo este tópico de tengo a Toscanini, tengo a Karajan, tengo a Arthur Blenger, no, ahora tengo a Kerry Lynn Wilson, que quizá es junto con otra que no voy a nombrar, no sea que me demande, la directora prototípica en este momento, decidió que, casi digo el nombre, la soprano no le gustaba como doña Elvira. No me gustas, fuera. No es que no des las notas, no, es que no encajas en lo que yo quiero. Y claro, en el caso de la protesta, el contrato decía, y estas son estas indiscreciones de la doctrina de los tribunales, recibirá únicamente una cantidad igual a la aportación para los gastos de viaje y alojamiento, quedando rescindido el mismo sin obligación del ABAO de abonar ninguna cantidad más. Pero nos lo ha anunciado antes muy bien Ana. Ellos no trabajan solo cuando se ponen de pie ahí y cantan. Memorizarse la ópera, entrenar la garganta, ver cómo tienes que hacer momento Gruberova, ese portamento para poder subir a esa nota. Los tiempos en los de Enrico Caruso, que llego, abro la boca y sale solo, son absurdos, sobre todo en una música con el nivel de exigencia que tenemos hoy en día. ¿Qué pasa con ese tiempo que el músico dedica a preparar su prestación laboral antes de que, por la configuración legal de nuestro sistema, el contrato de trabajo solo exista desde la primera función hasta la última función? ¿Ya? Pues, la soprano argumentaba, esto no puede ser así, etcétera, etcétera. Bien, pues la sentencia decidió que el despido no era válido, que esta cláusula es un abuso manifiesto por parte del empresario,
Qué redacción, por Dios, Iturri, qué grande eres. Entendemos que en ello se incurre cuando, en vez de acudir al rigor de la norma estatutaria, la extinción por tal causa, se utiliza el cauce de la protesta de un tercero, también contratado por la empresa. La sentencia después elabora un criterio interesantísimo sobre cómo se calcula la indemnización que se debe al cantante que no llega a cantar, a partir de salarios de tramitación, etcétera, etcétera. Pues aquí va a haber otro gran momento. Pero en definitiva lo que yo quiero señalar es que son trabajadores individuales con problemas, pero si ahora nos metemos ya en el tema de esta escuela de verano laboralista, que es lo colectivo, si nos ponemos a pensar en representación, en negociación y en conflicto, esto ya es el acabose. O sea, aquí ya es el desierto, esto es más difícil de entender que el Moisés y Aarón de Schönberg. No vamos a encontrar muchas cosas útiles. Aquello que decía Stravinsky de Wagner tiene cuartos de hora maravillosos en sus óperas, pues aquí vamos a encontrar un cuarto de hora de interés frente a un vacío práctico, que no tanto regulatorio, que nos demuestra que la realidad del derecho colectivo del trabajo en el ámbito de la música clásica es francamente mejorable. Representación. Claro. Ana, ¿cuánto duró tu último contrato con un teatro? No, dime, el último contrato que hayas tenido con un teatro, ¿cuánto duró? Un mes. En ese mes que ella está contratada, ¿va a haber elecciones en la empresa? ¿Va a haber un cuerpo electoral? ¿Se va a poder hacer con el Real Decreto de 1994 una elección y elegir representantes unitarios? O sea, los cantantes solistas no tienen representación. En un coro estable puede haberlo, en una orquesta puede haberlo. Y en la orquesta sí que he detectado que hay una mayor sindicalización. Pero a pesar de que la reforma de 2023 ya hizo que con 20 días de antigüedad seas elector y elegible, eso no sirve para nada. Porque estar vinculado 20 días a un teatro en España, estás vinculado al Teatro Real, estás vinculado al Liceo, estás vinculado a la Euskalduna. Así con carácter general. Evidentemente tendría que hacer un ensayo, un estudio de todas las contrataciones. Pero estamos poniendo números que son tan irreales como los 250 de delegado sindical. Estamos haciendo una legislación que solo vale para una pincelada. ¿En qué tendrían que trabajar los sindicatos? Pues en fomentar la sindicalización de estas personas. Comisiones, tenéis dentro de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, hay algo tan heterogéneo como medios de comunicación, artes, cultura, ocio y deporte. Que lo mismo te van los del fútbol que las contraltos. Recordad, por cierto, que el convenio colectivo de fútbol de primera establece un salario mínimo de 7.500 euros al mes. Me pregunto cuántos cantantes de España se levantan 7.500 euros al mes en esas condiciones. Claro, ante este problema ha surgido un nuevo sindicato. No me vais a gritar, no vais a decir nada. El Sindicato de Artistas Líricos de España, el ALE, que tiene unos estatutos realmente dignos de estudio, porque empieza diciendo: nuestro ámbito personal son los artistas intermitentes. Para luego añadir en el artículo 3, sin perjuicio del artículo 2, todo músico puede entrar. Que es como decir, macho, ¿quién os ha asesorado para escribir esto? Pero llama la atención sobre el ámbito subjetivo. Solo los intermitentes pueden ser nuestros afiliados. Bien, puede que capten, hay nombres relevantes de la música de España en ellos, pero afiliación no es representatividad. En esta sala, los que sois del lado derecho del trabajo, sabéis que la representatividad se consigue en la urna. Implantación, no. ¿Qué va a pasar entonces? Pues que va a ser dificilísimo poder crear un sujeto representativo para los músicos que nos pueda llevar a la siguiente fase, que es la negociación colectiva. Pero si nos ponemos del lado patronal, la cosa no es mejor. Para convenio de empresa, sí. OSPA, músicos de la OSPA. Para convenio de sector, o sea, ¿por qué volvemos a la trompa de la OSPA no va a tener el mismo salario que la trompa de, ¿cómo se llama ahora? Oviedo Filarmonía, la segunda orquesta. ¿Por qué no un convenio sectorial de orquestas
¿quién no negocia? Pues, buscando, existe una asociación de músicos profesionales de orquestas sinfónicas. No nos vale. Ópera 21. Podría ser un sujeto. La Asociación Española de Orquestas Sinfónicas. Caramba, qué bueno. Pero es una asociación de la Ley Orgánica 1/2002. Es una asociación de derecho ordinario, no es una asociación de la Ley 19 del 77. Y el Supremo lo ha dicho clarísimamente, las asociaciones empresariales que negocian son las de la Ley 1977, no las de la Ley 1/2002. Así que en este momento estaríamos casi ante un escenario de extensión de convenio. Aunque hubiera una parte social que quisiera negociar, no hay contraparte empresarial estructurada que pudiera lugar a esto. Porque es que, y ese es mi punto, básicamente los dos grandes colectivos en España que no tienen la cobertura de la negociación colectiva, yo creo que aquí estamos todos convencidos de la eficacia de la negociación colectiva, son los músicos y el trabajo doméstico. Yeah.
El tango de la Menegilda, de la Gran Vía, de Federico Chueca y Joaquín Valverde, con libreto de Felipe Pérez y González. Real Decreto de Servicio del Hogar Familiar. Extinción de contrato de trabajo, un domingo así de repente coge y me echan. No, lo tuyo es un despido disciplinario de manual que te han cachado sisando con el dinero que te dan. Acoso sexual, esto que le dice te espero en el Eslava tomando café. Y después pasamos a ayuda a domicilio porque ella ahora está como una reina con el otro que es sordo, no me acuerdo cómo es, y aquí soy yo el ama. Es decir, vemos la descripción de ese oficio que ya no es el servicio de hogar familiar, sino atención a domicilio, algo de lo que sabe muchísimo Ángel Esteinos, que está ahí, y insinuándonos un poco que estaría muy lista, porque aquí soy yo el ama y, con perdón, estoy abusando del discapacitado, que aquí ya me gasto yo el dinero como quiero. Sociología pura, la Gran Vía es extraordinaria. Yo creo que... ¿Quién fue el fan más famoso de esta zarzuela, de la Gran Vía? Friedrich Nietzsche. Nietzsche oyó la Gran Vía en Turín y se conserva una carta suya, sobre todo a propósito de la Jota de los ratas, yo soy el rata primero, yo el segundo, yo el tercero, bla, bla. Dijo, en aquella época en la que estaba reñido ya con Wagner, esto es la música de verdad, he ido a verla 2 veces, estoy impresionado, qué autenticidad, qué potencia. Lo de aquello de cuando más robamos es cuando las autoridades nos están vigilando. Uf, qué incorrecto, ¿no? Claro, la Gran Vía, pero qué temazo. El Gobierno de Madrid decide que va a arrasar un barrio para hacer una calle, la que todos conocemos ahora, aunque solo sea porque corre Rosalía por ella, y las calles de Madrid se asustan porque va a haber una obra. Y eso es la inmediatez de la zarzuela. ¿Va a haber obra? Imaginaos una zarzuela que se llamara El aparcamiento La Escandalera y que de repente saliera El palo la bandera, tenor, el segundo piso, coro, la calle Argüelles que la van a furacar. Y en 3 meses alguien hiciera una zarzuela sobre eso. Pues bien, eso fue la Gran Vía. Y la Gran Vía tiene ese rasgo sociológico desde el Vals del Caballero de Gracia, que es una de las calles que va a ser cortada por la obra y que nos representa pues, un Madrid decadente, aquí en la Menegilda, etcétera, etcétera. Bien. Negociación colectiva para músicos. Me parece más fácil que haya un convenio colectivo estatal en el sector de delivery y de plataformas que consigamos que los músicos de España, de música clásica en España, queden cubiertos por un convenio de sector. Porque convenios de empresa hay. Hay 27 orquestas de titularidad pública y varias de ellas tienen convenio. Pues, por ejemplo, la OSPA, la Sinfónica de Euskadi, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Esos tienen el convenio de la orquesta. Pero luego entramos, por ejemplo, a la Sinfónica de Galicia, con sede en Coruña, que están en el convenio colectivo del Consorcio de Promoción de la Música, que en realidad solo los cubre a ellos porque el artículo 1 dice que queda excluido el personal de la Escuela Municipal de Música. Es decir, el consorcio de promoción solo es la orquesta. Y si ahí me voy a la que tengo yo más cerca, la Real Filarmonía de Galicia, queda dentro del convenio colectivo del consorcio de la ciudad de Santiago y la mitad del articulado son las reglas de trabajo de estos músicos. Hay muchísima tela que cortar desde el punto de vista jurídico-laboral en la realidad de estos convenios. No voy a decir de qué orquesta para no ser demandado, pero el artículo 19, hasta he tapado el dedo para que nadie pueda grabarlo, un saludo a la UCO si me está grabando, el artículo 19.3.9 de un determinado convenio colectivo dice: todo profesor o profesora instrumentista, y aquí aprovecho y meto una nota al pie, creo que era Arthur Nikisch el que estaba dirigiendo y habló con los músicos de su orquesta. Ustedes, los músicos, perdón, Herr Director, preferimos que nos llame profesores. Y Nikisch les contestó, tiene razón, músico era gente como Beethoven o Mozart, no ustedes. Bien, pues todo profesor o profesora instrumentista que tenga que interpretar partes de banda interna, Rigoletto, o sul palco, recibirá una retribución adicional. Por cierto, esto de meter la expresión italiana sul palco quiere decir que los músicos están tocando sobre el escenario. Pues, por ejemplo, en el Julio César, en la grandísima aria del acto tercero, cuando sale el violinista a acompañar y se enzarzan en esas luchas, o por ejemplo en el montaje de Harnoncourt del rapto en el Serrallo, el primero que hizo en Zúrich, los músicos están sul palco en la escena. Bien, pues los que toquen banda interna, acto 1 de Rigoletto,
Sul palco, este rapto en el Serrallo, tendrán una retribución adicional de 150 euros brutos por cada representación, ya esté en concierto, en representaciones de ópera, zarzuela y ballet. Bien, la orquesta que hace este convenio colectivo nunca hace óperas. Solo hace óperas cuando está cedida a una determinada entidad organizadora. Así que esto es un pacto entre dos sujetos en perjuicio de tercero. ¿Esto es una cláusula válida? ¿Que yo pacte contigo que Zapico paga hoy por la noche? Zapico nos llevaría a juicio ya, porque dirían no tenéis legitimidad para esto. Así que aquí hay una chicha interesantísima. Claro, en realidad, los dos únicos convenios colosales son el del Real y el del Liceo. Son los únicos que examinan todo ese ámbito subjetivo enorme que he dicho, pero como ya apuntaba antes, las dificultades para organizar los sujetos representativos son tan grandes que es casi imposible que se vaya a dar un convenio colectivo de sector en el ámbito de la música clásica en España. Como ya he dicho, ni hay, por la parte de los representantes de los trabajadores, una composición. ¿Podrían pedirlo UGT y comisiones alegando la mayor representatividad y teniendo que llamar a la FIGA y a ELA por el 87.5 del Estatuto y decir, aunque nosotros no tengamos implantación, pedimos negociar el convenio de sector? Pues podría ser. Y pedir la extensión y coger el Convenio General de Orquestas de Alemania y decir que lo extiendan. Bien, como ejemplo surrealista es lo que pienso plantearme en el libro. Y ya otro elemento surrealista es el convenio colectivo de actores y actrices de la Comunidad de Madrid. El INAEM, el Instituto Nacional de Artes Escénicas y Musicales, es uno de los sujetos negociadores. ¿Con qué legitimación? El INAEM, una entidad pública que no emplea, sino que da subvenciones a los teatros. De ahí está el convenio depositado y registrado. Representación difícil, negociación imposible. Todo esto nos está empujando a la huelga, ¿eh? Vamos a tener que empezar a movilizarnos. Es la hora del conflicto. Y la verdad es que hay muchas huelgas en el campo musical. Imaginemos, vámonos a la Scala. 1995, Maestro Muti en el foso. Violeta, aquella Tiziana Fabricini que grabó una Traviata, yo creo que en Philips pasó como un cometa y desapareció. Un Roberto Alaña, joven, hecho un chaval maravilloso. Y de repente, la orquesta de la Scala se levanta y se marcha. Y aquí estoy yo, el intendente de la Scala, desesperado. Maestro Muti, ¿qué hacemos? Que el director de orquesta, como hizo Muti en 1995, se tocara toda la Traviata. Paró y dijo, me suben un piano. Y se tocó toda la Traviata él, claro. Él ya era el director de la orquesta. Claro, esto puede parecer excepcional. El propio Muti después hizo unas declaraciones interesantísimas que lo que vino a decir que él no estaba en desacuerdo con sus huelguistas y lo que le parecía que esto en el fondo lo que representaba es que este país, Italia, estamos hablando de la Scala de Milán, el templo de la ópera, este país no se toma en serio la ópera. Que es exactamente la misma rachada, con perdón de la vulgaridad, que le soltó en el concierto de los 150 años de Italia. Reino de Italia, recuerden, 1861, 2011 el gran concierto en Roma, y en medio del concierto Muti se da la vuelta y le grita a toda la clase política, no sabéis valorar nuestro pasado, estáis arruinando lo que es la joya que Italia, junto con los spaghetti, han dado a la cultura universal. Claro, en el fondo, claro que hay huelgas, pero son huelgas muy complicadas. ¿Por qué? Porque estamos ante una huelga con tres actores. No es una huelga en el Liceo, donde el Liceo es empresario de trabajadores y de orquesta.
El Teatro Real no tiene orquesta propia. Es la Orquesta Sinfónica de Madrid la que por un convenio toca en el foso del Real. Pero no son trabajadores del Real. Así que entonces, en todas las orquestas de España que tocan en teatros de ópera, salvo la orquesta del Gran Teatre del Liceu, estamos hablando de un organizador de la ópera, más bien una administración pública que es la titular de los contratos de los músicos y que coge y te cedo a los músicos. La temporada de ópera de Oviedo. El Principado cede a la OSPA, el Ayuntamiento cede a la Real Filarmonía. Bien, el gobierno vasco, Eusko Jaurlaritza, cede la Orquesta Sinfónica de Euskadi a ABAO, a la Asociación de los Amigos de la Ópera. En 2017 van a tocar Don Pasquale. Tampoco es que hubiéramos perdido gran cosa si no tocaran Don Pasquale, ¿no? No es sacrificar unas bodas de Fígaro. Pero la orquesta se pone en huelga contra el gobierno vasco. Pero ABAO es la que está cobrando y es la que está montando todo. ¿Qué hizo? Por cierto, era una huelga para la negociación del convenio. O sea, qué modelo clasicote alemán de huelga contractual de utilizamos esto como herramienta de presión para nuestras medidas. ¿Qué hizo la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera? Pues contrataron a un director de orquesta, James Vaughan, que sostuvo desde el piano todo el aparato de la ópera. Lo que Muti había hecho en el 95 en La Scala, Vaughan fue contratado por ABAO, no por el gobierno vasco, que es el titular donde está la huelga, sino que estos contratan al esquirol. O sea, esto es un esquirolaje externo cuando quien no es el empresario afectado por la huelga contrata este reemplazo. Pues podría serlo, pero es que ha pasado hace nada en Sevilla en el 23. En el 23 tocaban nada menos que Tosca y perder una Tosca. Eso sí que es doloroso. O sea, Don Pasquale, podemos vivir sin Don Pasquale, pero vivir sin Tosca no tiene sentido. Claro, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla tiene un convenio de colaboración con el Teatro de la Maestranza, empiezan a negociar el convenio, la cosa se crispa y la Maestranza ya no es que contrate a un pianista, sino que contratan una orquesta entera. Afortunadamente, pues se tensó la cosa, pero no llegó la sangre al río, gracias a las gestiones del SERCLA, del Servicio Andaluz de... ¿El SERCLA? Sí, es el SERCLA, ¿verdad? Acabo de tener una epifanía. Bien, el Servicio Andaluz de Relaciones Laborales, gracias a la mediación, sobre todo, de, si no me equivoco, el profesor Antonio José Valverde, fue el que consiguió que se deshiciera el conflicto y quien tenía que tocar Tosca, tocara Tosca. Pero lo que yo quiero plantear con esto, en definitiva, es que el modelo colectivo tiene muchísimo interés en su perspectiva. Puede haber mucha cuestión para estudiar, desarrollar y proponer fórmulas, sobre todo porque yo creo que eso es lo que yo voy a intentar hacer en el libro, proponer a nuestro legislador fórmulas que mejoren la calidad del trabajo de los músicos, pero sobre todo lo que yo quería hacer hoy, y eso era lo que me proponía, es recordar a toda la audiencia que los artistas son trabajadores. Pero son trabajadores de otra naturaleza, porque como Tosca viven del arte y viven del amor. Esto lo canta Tosca en el momento en que su amado va a ser fusilado por temas políticos y ella va a pedirle al
Y esto era todo lo que yo tenía que contarles. Muchas gracias. Ya está, se acabó. Ahora coloquio. Preguntas, críticas, sobornos. Preguntas, sugerencias. Yo tengo una sugerencia de un tema, pero ya para después. De Pink Floyd, no sé. ¿Alguna cuestión? Mientras no preguntes dónde está el lavabo, bien. Porque en la pandemia todos fuimos iguales. Los que cobran 8.000 euros por función y los que cobran 1.000 euros por función. Porque todo el mundo vive al ritmo de lo que gana. Entonces fue el único momento donde intentamos unirnos. La gente estaba muy sensible, estaba en su casa y se eligió un compañero que van dos compañeros. Y yo desde el primer momento dije, lo mejor es contratar a un profesional que lleve temas legales y a una persona que nos asesore de edad. Llamé a Chema se ofreció voluntariamente y generosamente para echar un cable y no quisieron esa colaboración. El sindicato acabó con los bienes de la vida. Aquí pagamos una cuota de iniciativa que nunca supimos en qué se utilizó y al final nos volvamos todos porque no somos un colectivo muy difícil de unir. Porque cuando a la gente le va bien, cabe la posibilidad de que las cosas pueden dar la vuelta, ¿no? Y aunque te vaya bien, si tienes conciencia de lo que es tu profesión y quieres unas mejoras laborales, uno debería decir así, ¿no? Una pena porque, bueno, sigue funcionando el sindicato, pero ya con muy poco. Han reformado estatutos el año pasado. Muchas gracias por la pregunta, me deduzco que representa una. Porque mi propuesta de convenio de sector serviría para establecer unos mínimos que pudieran, para empezar, a todas las orquestas que no tienen convenio propio, permitiría, y esto es el tema en el que voy a enmarcar ahora para las jornadas anuales de derecho del trabajo, las nuevas funciones del convenio colectivo. Yo estoy convencido que, aquí es para donde van a empezar a tirar cosas, la negociación colectiva en España se le puede sacar mucho más partido. La negociación colectiva no solo como negociación de tiempo de trabajo y de salario, sino la negociación colectiva como una herramienta de colaboración entre empresa y representantes de los trabajadores. Yo, a base de ver el dinero que ganan en Austria y en Alemania, me he convencido de que la cogestión no es un error. Entonces, mi propuesta de convenio de sector permitiría crear unos mínimos comunes que también hagan muy mínimos, pero que ahí estén, extender hacia las orquestas que no tienen convenio colectivo, porque esa sería la cuestión. Si hacemos un convenio de sector del título tercero del Estatuto de los Trabajadores, pasa a tener eficacia vinculante para todas las orquestas de España que entren en ese ámbito funcional, en ese ámbito subjetivo. Es decir, si mañana se crea la Orquesta Filarmónica del Nalón, Cuenca Buena, no voy a coger la del Caudal, pues entonces la Orquesta Filarmónica del Nalón quedaría ya incluida. Y entonces no estaríamos ante determinadas situaciones de explotación. Se me están viniendo varios nombres de orquestas a la cabeza. También serviría para evitar un dumping social a partir de la contratación de orquestas de los países del este. Oviedo es una isla de privilegio y eso también a veces nos hace olvidar que fuera del Campoamor pasan cosas terribles. Yo estaba el otro día tomándome un albariño maravilloso con un amigo de Ferrol y me decía, macho, qué Otelo.
Oye, que solo había un tío con el contrabajo y sonaba aquello. Imagínate lo que lo tocara una orquesta de verdad. Y no solo que probablemente el contrabajo es el conductor del coche. Pues igual que se hace un dumping social con la contratación permitida por la Directiva 96/71 de cuadrillas de trabajadores de otras nacionalidades distintas a la española, hay fórmulas operísticas que se basan en traigo una orquesta que cobra menos que la de aquí. Como no hay convenio sectorial, de acuerdo con la doctrina del Tribunal de Justicia de Ruffert, puedo pagar lo que quiero. Claro, y eso perjudica al músico español. Así que el convenio sería una herramienta de armonización de condiciones, de creación de ideas novedosas en la gestión, y ahí sí que haría falta una negociación colectiva madura, una negociación colectiva pensada que busque ser herramienta y no solo un toma y daca, y un cierto blindaje de la música en España frente a ese dumping social. Pero vamos, esto sé que es una idea absolutamente utópica. Utópica porque no hay, para empezar, una asociación de orquestas o de teatros en España que pueda negociar conforme a la legislación. Ópera 21 no cumplen las reglas de legitimación del Tribunal Supremo. Es una posibilidad de futuro. ¿Sí? Llevo ya varios años estudiando los modelos de gestión de las orquestas españolas y me llama la atención, ahora entiendo perfectamente por qué no funcionan las AEOS y por qué realmente no hay intercambio de información entre las orquestas, no se adelanta nada. Hay mucha, supongo que también el Estado de las autonomías no favorece el que haya unión de tal salutación política, tampoco favorece que sean orquestas todos juntos, y también le llama mucho la atención la falta de transparencia, o sea, conseguir, aparte de que es muy difícil comparar las orquestas, porque cada una considera la programación de una manera distinta y mete y saca las cosas, o sea, tendría que haber, para empezar, una contabilidad para las orquestas que fuese fija, para que se pudiesen comparar y que se pudiese decir, usted está haciendo mal, usted está haciendo bien, y los convenios igual. Pero esta falta de transparencia y esta división y esta ocultación hace que no se sepa lo que se está haciendo y los contribuyentes no saben lo que se está haciendo en las orquestas. Nada hace más feliz a un teórico que escuchar a un práctico decirle que no está del todo equivocado, por supuesto, a millas de distancia. Estoy de acuerdo con la oscuridad. O sea, para encontrar la información en datos que tendrían que ser públicos, yo me estoy volviendo loco. Algunos de los datos que tengo aquí apuntados y que no he compartido sobre salarios son realmente... Bueno, vamos a compartirlos, pero sin decir qué orquesta. Volvemos a nuestro coloso con batuta. ¿Cuánto le pagamos a un director de orquesta? Pues en los viejos tiempos, vamos, como príncipes. Alguna de las orquestas que he mencionado, su director artístico y musical se levanta 120.000 euros. Y está en la ciudad en la que yo estoy pensando 14 semanas. Y el resto del tiempo lo puede utilizar para sus propias invitaciones. Así, perdón, lo de las semanas. El tiempo de trabajo de los directores de orquesta ¿Tienes en la cabeza algo de Haydn? No, ven. Al principio de los tiempos, el director de orquesta era un señor que se sentaba ahí y dirigía desde el clave. En el siglo XX, los directores de orquesta se volvieron colosos, pero normalmente tenían una orquesta. Ya empezó a haber gente que jugaba en dos. Con el cambio de los medios de comunicación, los directores de orquesta empezaron a ser titulares en Chicago, en Oslo y en Ámsterdam. Y entonces, estoy pensando, por ejemplo, en... ahí. ¿Cómo se llama el finlandés este que es extraordinario? Que le vi yo el quinto de Beethoven en el Musikverein. Bien, hay un chico ahora súper joven. Mäkelä, exacto. Mäkelä, con 30 años,
lleva, yo creo que el Concertgebouw, Oslo y se va a Chicago. Y entonces ya los contratos de directores de orquesta son cuántas semanas vas a estar dedicado a dirigir mi orquesta. Que esto es equivalente a hacerle un contrato a Messi de juegas 20 partidos con... Es decir, yo, ¿y para qué me pongo? Voy a meter ejemplos de fútbol si no sé nada. Pues coges a Cazorla y te juega 20 partidos en el Oviedo, 15 en el Caudal y 7 en el Mosconia. Bien, a que a todos nos parecería completamente absurdo. O que alguien trabaje unas semanas en el Banco de Bilbao, otras 10 en Unicaja, y digamos, qué chorrada. Bien, los directores de orquesta lo hacen. Así que entonces ya la negociación, y fijaos cómo estamos volviendo a tiempo de trabajo, es ¿cuánto tiempo voy a conseguir retenerte para que estés con mi orquesta? Y claro, esto con perdón también está tocando la música. Porque cuando tú eras Arturo Toscanini, dirigías la Scala de Milán y estabas en la Scala de Milán de la mañana a la noche, de lunes a viernes, la orquesta de la Scala sonaban como titanes. Pero claro, si este viene una semana al mes y luego el otro 2 y está el principal invitado, yo creo que el modelo directorial está afectando la consistencia de los repertorios, etcétera, etcétera. Bien, eso ya es el negocio de la música. Aunque le guste el libro de Norman Lebrecht, es maravilloso. Pues este por 14 semanas, 120.000 euros. Por 6 semanas presenciales, 50.000 euros, otro de estos directores. Perdón, como dirían en Galicia, carallo. 50.000 euros por 6 semanas. Por favor, ¿dónde hay que firmar? Claro, hay que saber tocar, hay que saber dirigir. Así que entonces estamos hablando de mucho dinero que cuesta muchísimo encontrar, y como usted decía también, el dinero de los contribuyentes. Porque si estamos hablando de la gestión de una orquesta como es la Filarmónica de Viena, que ellos son una cooperativa, que ellos se lo guisan, ellos se lo comen a veces de aquella manera. Yo tengo la suerte de conocer al abogado de la Filarmónica de Viena. La Seguridad Social Austriaca dudó de que la fórmula de cooperativa fuera de verdad y llevó a juicio a la Filarmónica. Bien, pues este caballero, el profesor Franz Marhold, les ahorró 12 millones de euros en cotizaciones. El agradecimiento se ha expresado en 2 abonos para él y su mujer a toda la temporada de la Filarmónica. Recuerden que estos abonos se heredan, como en los viejos tiempos, los de Oviedo, pues él tiene esos abonos. 12 millones de euros en cotizaciones. Hombre, no es globo, pero caramba, es una cantidad. Así que sí, hay una opacidad enorme. Cada orquesta tiene unas reglas de gestión, cada administración lo asume de una manera. Y también esto es una cuestión, yo creo que porque hemos pasado de ser un país que ni siquiera tenía el Teatro Real funcional a que se hayan construido numerosísimos contenedores culturales y se haya tenido la necesidad de buscar construir orquestas, etcétera, etcétera. Esto es algo que Ana y yo hemos hablado muy a menudo, en qué se invierte el dinero de la música en España, por qué no se educa desde el principio, y nuestra idea en España de explicar música en los colegios es ponernos a tocar la flauta mágica, no, ojalá fuera la flauta mágica, la flauta dulce. ¿Quién no ha tocado Los pollitos dicen pío, pío, pío cuando tienen hambre, cuando tienen frío? Do, re, mi, fa, sol, sol, do, do, si, si, la, sol, la, sol, fa, mi, fa, re, mi, re, do. ¿Y para qué me valió eso a mí? Meterme en la cabeza en sexto de GB cómo se toca la flauta dulce. Tendríamos que crear un amor por la música a través de una enseñanza que consiguiera que la música no fuera considerada como un reducto de privilegio, y por eso he empezado con Lenin y Stalin. No he traído citas de la reina de Inglaterra hablando de música. Estoy hablando de la relación de 2 personas alejadas completamente del tópico de la música es para los príncipes Esterházy o para los donantes del Met. El problema es que en este país la música clásica se ve como algo distante, snob, elitista, y que en ocasiones se parte del prejuicio de que es imposible emocionarse hasta las lágrimas con Tosca, como ha hecho Ana con nosotros. ¿Que nos gusta más Chalaneru que Tosca? Axuntábense. No son incompatibles. No vas a cantar Tosca en una taberna. Bueno, yo he cantado la bohemia en una taberna, pero
no voy a entrar en esta historia. El día aquel del Tristán, ¿te acuerdas del Tristán con tu mujer a punto de dar a luz? Pues aquel día en la taberna estaba yo cantando la bohème después de Tristán. Bien, en definitiva, que como país tenemos que superar, creo yo, la actitud de música clásica como signo de distinción, normalizarla, y esto requiere una actividad de los poderes públicos. O sea, desde el momento que estamos dando dinero de los contribuyentes a orquestas públicas, esas orquestas públicas tendrían que grabarse conciertos y ponerse en las televisiones públicas, en las radios públicas. O sea, el día que yo sea dictador con plenos poderes, va a haber, se acabó el fútbol en televisiones. No, bueno, porque entonces tendría una revolución y acabarían conmigo. Pero vamos, va a haber todos los días un concierto de todas las orquestas de España. Si estamos subvencionando, ¿a cuántas he dicho? 27 orquestas públicas. Eso no puede quedarse para las 1.200 personas que van al concierto. Eso tiene que estar exponiéndose a través de los medios de comunicación para que la gente se sensibilice. O sea, continuar el grandísimo trabajo de Radio 2. Y incluso en prime time, porque no nos vale nada los domingos a las 11. No, ponlo una buena hora, pon los viernes a las 8 en la primera cadena. Esta ópera desde el Real, esta ópera desde el Liceo, esta ópera desde el Campo Amor. Y que la gente vea también que el esfuerzo de la ópera es un esfuerzo de país. O sea, porque retransmitirlas del Real está muy bien. Pero también hay que ver que desde otros teatros se pueden hacer cosas. Y no solo grabar ópera, sino grabar música de cámara, grabar lied, grabar sinfonía y sacarlo a la luz. Pero sé que soy un demagogo y es lo bueno de tener esta silla, que uno se siente autorizado, se siente casi con autorización divina para poder decir todo lo que le apetece y un poco de demagogia. Pero vamos, completamente de acuerdo en el diagnóstico. Espero que el libro sirva para poner un poco de manifiesto por dónde se podría trabajar para mejorar estas cosas. Si consigo acabar el libro, si consigo empezar el libro, claro. Ya lo estás vendiendo. ¿Sí? Del derecho en Tolkien he vendido más de 700 ejemplares. Los derechos de autor me dan para una caña por cada ejemplar que vendo. Es maravilloso. De mi tesis, que es una obra maestra, he vendido 3 veces menos, 4 veces menos. Chema, hablabas del salario de los directores de orquesta. ¿Los músicos que forman parte de esa orquesta tienen salarios buenos? O te lo pregunto desde el desconocimiento, dependerá mucho, claro. Porque a veces salario bueno, siempre se habla de las figuras más representativas, pero luego digamos que... Vamos a ver, desde el momento en que es dinero, como muy bien han señalado desde la audiencia, del contribuyente, tampoco hay un margen para una negociación colectiva loquísima que fije salarios muy altos. Claro, salarios altos traen a solistas buenos. Las trampas que hacía Karajan, por ejemplo, Karajan grababa los discos de Deutsche Grammophon en el tiempo de los ensayos de la Filarmónica de Berlín. Y entonces el tiempo de trabajo de ellos se veía incrementado económicamente a partir del dinero de las grabaciones. De hecho, pues como dice Norman Lebrecht en El mito del maestro, gracias a aquellas grabaciones se compraban todos un chalet en Garmisch-Partenkirchen, donde los saltos de esquí del 1 de enero. Entonces, claro, pero eso era porque aquel nazi con tanto talento era capaz de introducir sus negocios privados de esas grabaciones discutibles en algunos casos, de referencia en otras, y lo hacía durante el tiempo de trabajo para conseguirles esas... Pero vamos, aquí hay también un salto enorme, pues los salarios de... Bueno, pues, los salarios del Depor con los salarios del Real Madrid. Y esto nos llevaría a mismo salario, trabajo de igual valor, pititín patatán, pero no me voy a meter. Así que entonces, en algunas más, en otras menos, pero yo diría que en general no somos un país que pague demasiado espléndidamente a nuestros músicos. Bien, y ahora para terminar, yo quiero lanzar a... Y no, se hace a veces de forma anecdótica. Es como vamos a comer una experiencia, pero entonces no generamos la demanda. Es decir, política cultural de Nuevo Rico.
luce mucho poner un cuarteto de cuerda, con perdón de la butad, pero es eso. ¿Qué pasa? Que no hay, si yo digo, se cierran todos los cines, no va a haber más cine. La gente dirá, eso es imposible, yo quiero ir al cine. Pero a veces se cierran orquestas, se cierran coros, y a nadie importa, porque no hay esa demanda, hay que fabricarla desde abajo. Y digo esto por lo siguiente a nivel laboral. Muchos músicos normales, entre los que me incluyo, pedimos que se copie el sistema de intermitencia laboral francés. Absolutamente. Porque, claro, yo estoy trabajando 3 meses, pero yo no estoy trabajando para una empresa. Igual trabajo para 4 distintas. Y luego estoy 4 meses sin trabajar, estoy un mes, por el año pasado estuve trabajando todo el año. Pero yo no tengo un sistema de intermitencia francés que consiste en que si yo trabajo una cantidad de días al año, yo tengo derecho a un paro y a unos beneficios y a dinero para cursos y una serie de cosas. Pero a mí no se me puede equiparar como un trabajador normal, porque yo estoy trabajando para una empresa que me quedo en el paro para cobrar un paro para luego incorporarme a otra empresa. Y cuando esto se plantea, yo me encuentro con gente que dice, es que vosotros tenéis mucha cara, porque queréis cobrar el paro. Trabajáis en lo que os gusta. Porque queréis cobrar el paro después de trabajar un mes en una empresa. No, es que no se trata de eso, es que yo no puedo saber el año que viene cuántos meses voy a trabajar. Lo que pido es que trabajando un mínimo, yo tengo derecho a un paro máximo. Bueno, como las peonadas del régimen agrario. O sea, siento sacar, ya tenemos cosas en las que podríamos inspirarnos. Pero yo creo que Francia tiene ese régimen de la intermitencia porque valora a los artistas. Bueno, Y luego despedimos aquí a nuestros artistas. el funeral de Belmondo, mismamente. Pero, perdón, ¿quién fue el ministro de Cultura del general de Gaulle? Fue André Malraux. Cuando pones a un tío como Malraux, que es pesadísimo escribiendo, por otra parte, pero cuando pones a un tío como ese, que es la cultura, pues claro, él se implica, combate, y los franceses, esto es otro de sus maravillas. No hay nadie francés en el aula, ¿verdad? Il y a quelqu'un, oui. Absolument jaloux. La République française, c'est la meilleure en train de cultiver vraiment une image de république d'État en ce qui touche la culture. Es así, extraordinaire. No hay nada como Francia para darse aires en materia de cultura. Si hasta nos han convencido de que el Louvre es mejor que el Prado. No. Eso no lo digas en Francia. Y ahora, ya que estamos, venga, os lanzo un desafío. ¿Qué personaje es la trabajadora asalariada más famosa de la historia de la ópera? Venga. Quel est le rôle du travailleur? Quelle est la femme qui est la travailleuse salariée la plus fameuse de toute l'histoire du répertoire lyrique? Dommage. Venga, mójense. ¿Qué personaje va a trabajar? A una fábrica de tabaco, en Sevilla.
Thank you.